Bienvenidos a la clase número 5 de este curso de C++. Hoy vamos a ver sobre Memory Model. Acá en esta imagen podemos ver a grandes rasgos cómo es el Memory Model de C++. También esto lo pueden leer en cualquier libro de arquitectura de las computadoras, va a salir mucho más información. Vamos a ver lo que le va a servir más a la gente que comience con el lenguaje. En términos de memoria, tenemos una memoria que es únicamente de lectura, que es ejecutable por el micro de la CPU, que son las instrucciones. Cuando un proceso que nosotros ejecutamos, por ejemplo un punto .exe de un juego, se inicializa, se ejecuta, esta sección es inicializada con esas instrucciones que a lo largo del correo del programa van a ir cambiando de acuerdo a las instrucciones que se vayan ejecutando. Después los literales, que habíamos visto que cada variable tiene un tipo, entero, float, char pointer, etc. Eso eran los tipos. Los literales eran los números que correspondían a esos tipos, los valores. Por ejemplo, el 15 era un signed int, el 15u era un unsigned int, el carácter A era un char, una cadena con una string era un char pointer, etc. Esos eran los literales y tienen su propio storage en memoria que también es inicializado cuando el proceso comienza. Fíjense que toda esta memoria no es ejecutable, porque únicamente las instrucciones son ejecutables. Luego tenemos la data estática, ¿sí? La de los literales es únicamente de lectura. La data estática, el dynamic data, que es el heap, y el stack, los tres no son ejecutables y son de lectura-escritura. En el caso de la data estática es inicializada cuando el proceso comienza, el heap manejada por el programador y el stack manejado automáticamente por el compilador, aunque el programador también puede, con algunas directivas que no vamos a ver en esta presentación porque no es la idea, incrementar a mano o decrementar a mano el tamaño del stack. Vamos a ver ahora un poco más en profundidad cada una de ellas. Primero, el storage estático con respecto a las variables globales. Esto lo vimos en clase 1, donde vimos Build Process and Basics. Acá tenemos una Compilation Unit a.cpp, un flotante que es una variable global porque está fuera de toda otra función. La declaramos como estática, con lo cual tiene linkeo interno, lo que significa que esta variable va a ser únicamente visible por otras variables globales y por funciones definidas en esta Compilation Unit. Pero esta variable tiene además Static Storage por ser global. Ahora vamos a este caso. La diferencia entre poner el keyword static y no ponerlo aquí era que esta variable va a tener external linkage, que significaba que va a poder ser visible desde otras compilation units que no sean necesariamente b.cpp. Ahora, que carezca del keyword static, esta variable no significa que no vaya al static storage. No hay que confundir el uso del keyword static con el static storage. Si bien esta variable que es estática va a ir al static storage, este static significa que tiene linkeo interno. Esta variable que es global va a ir al static storage también, pero tiene linkeo externo. Entonces no confundir eso. Estas dos son globales, van ambas al static storage, aunque tengan o no el keyword static. Bien, vamos a dar un ejemplo de static storage en variables globales. Supongamos que acá tenemos la sección de memoria estática. Fíjense este programa, main.cpp, tenemos una variable global que tiene linkeo interno. Las variables globales son accesibles en toda la compilation unit, como ya mostramos. Entonces veamos qué pasa si ejecutamos cada uno de estos métodos. Create enemy, que lo que hace es incrementar el valor de la variable local. La data estática, es importante que esto se sepa, se crea y se inicializa justo antes de la ejecución del main. Se crea y se inicializa. ¿Qué quiere decir? Que se reserva su storage en memoria y que se le da un valor a ese storage en memoria, justo antes que el main sea ejecutado. Entonces, justo antes que el main sea ejecutado,
esta variable snumEnemies, como es global, va a tener su lugar en el storage estático. Se da un lugar para esa variable y se le asigna un valor, se le inicializa. Luego de la primera llamada createEnemy se va a modificar su valor. Luego de la segunda llamada a createEnemy se va a modificar el valor que retenía antes. Como tiene un solo storage en memoria, acá estamos modificando siempre lo mismo. Luego que el main es ejecutado, cuando ya salió de su brace, toda la data estática es destruida, ¿sí? Entonces, recuerden esto, la data estática es destruida cuando el main termina y es inicializada antes que el main sea ejecutado. Ahora veamos las variables locales, que son estáticas. Si esta variable no tuviera el keyword static, no sería estática, y en este caso no iría al static storage, iría al stack, como ya lo vamos a ver más adelante. Como tiene el keyword static en este caso, esta variable local, va al static storage. Pero su scope sigue siendo, al igual que cualquier otra variable local de cualquier tipo, la función a la que pertenece, en este caso, fun. Entonces solamente es accesible dentro de fun. De nuevo, mismo caso, como es una variable que vale static storage, se inicializa, se crea su storage y se inicializa antes de la ejecución del main. Por lo tanto, su valor va a tener el valor 0, porque las variables estáticas son inicializadas a 0, salvo que tenga un inicializador. Pero en este caso de las locales, este inicializador va a ser ejecutado únicamente la primera vez que esta variable, esta función sea llamada y pase por esta línea. Luego de la primera llamada a la función, n por única vez se inicializa en 2 y luego n es preincrementada, entonces su valor es 3. Luego de la segunda llamada, esto ya no se ejecuta porque se inicializa solo una vez y su valor se preincrementa a 4. Y luego de la otra llamada, su valor se incrementa a través del preincremento a 5. Luego que salimos del main, de forma análoga con las globales, la data estática es destruida y se termina el programa. Veamos este caso. Antes de la ejecución del main, tenemos un montón de variables estáticas que no tienen valor, no están inicializadas. ¿Cuál va a ser, la pregunta es, cuál va a ser el valor de estas variables estáticas en la inicialización? 0. Las variables estáticas son inicializadas a 0 si no se provee un método de inicialización. Entonces, en el caso de los enteros va a ser un 0, en el caso de los flotantes un 0.0f, en el caso de un arreglo todos sus elementos en 0, y como ya vimos en el caso de esta variable estática pero que es local, va a también ser inicializada en 0. Hay, por supuesto, que lo vamos a ver mucho más adelante en el curso, hay excepciones. Cuando tenemos clases que tienen constructores por defecto, se va a llamar el constructor por defecto en su lugar, que hará lo propio. Pero eso lo menciono para que quede asentado en esta clase, pero lo vamos a ver dentro de 2 o 3 clases, creo. Primera pregunta, recuerden poner pausa en el video, pensarla y ver si su respuesta coincidió. El orden de inicialización. Tenemos 3 archivos, 3 compilation units que se van a compilar. 3 variables globales, algunas son estáticas, otras no. De todas formas, como ya dijimos, como son globales, van al static storage. La pregunta es, ¿cuál se inicializa primero? Cuando el main, antes de que el main se ejecute. Primero se va a inicializar half p, y ¿cuál es el criterio que usa el compilador? El orden es indefinido. No deben confiar o suponer o asumir ningún orden de inicialización de sus variables estáticas, incluso si hay dependencias entre ellas. Por ejemplo, si una variable global en un archivo depende de otra variable global en otro archivo, no necesariamente, como una depende de la otra, se va a inicializar de acuerdo a las dependencias. No.
no confíen en el orden porque es indefinido. Entonces, bajo distintas ejecuciones, distintos compiladores, distintos sistemas operativos, puede el orden ser alterado. ¿Cuáles son las ventajas del static storage que tenemos? Primero, se evita la fragmentación de memoria. La fragmentación de memoria pasa cuando yo tengo un espacio de memoria, pongo un bloque, pongo otro bloque, saco uno, pongo un poco en el lugar donde había quedado vacío y de repente se empieza a fragmentar porque me empiezan a quedar huecos chiquitos donde no puedo meter nada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el disco duro, que por supuesto es otro tipo de memoria, ¿no? Creo que la gente lo va a conocer más como cuando ustedes tenían los sistemas operativos más viejos, Windows 98, por ejemplo, o XP, o los anteriores, que había opciones para desfragmentar el disco. Bueno, era para hacer que el disco no tenga estos pequeños fragmentos que hacían que no se pueda poner nada en esos lugares de la memoria. Como se conoce de antemano acá la data estática que vamos a tener, entonces toda esa data va a ser, ese storage va a ser reservado antes de que el main sea llamado, inicializado, y no se necesita andar poniendo ni sacando nada, ni tampoco se puede. Entonces, esa es una de las ventajas. Y además es muy fácil traquear dónde la memoria va, ¿no? Porque si una variable es estática, va a tener esa misma dirección de memoria durante toda la ejecución del programa. Entonces es fácil saber dónde va cada cosa. Pero por supuesto tiene sus desventajas. Primero, no siempre sabemos de antemano la cantidad de memoria que vamos a necesitar. Pongamos un ejemplo, un juego. No se sabe cuánto vamos a necesitar de memoria necesariamente para el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, etcétera, teniendo en cuenta que en un juego hay modelos, hay texturas, hay, eh, por ejemplo, archivos de audio, etcétera. No necesariamente vamos a poder saber en todos los dominios donde vamos a querer resolver problemas en C++ cuánta cantidad de memoria vamos a necesitar. Además, otra cosa, la memoria en el static storage, como se conoce en compilación, se aloca una sola vez. Entonces no tenemos la libertad de decir, bueno, ahora voy a necesitar 2 megas, bueno, ahora esos 2 megas no los necesito más, ahora necesito 2 gigas, bueno, ahora no quiero más 2 gigas de memoria, quiero 200 megas porque 2 gigas ya no me hace falta. No tenemos esa opción. Y además no toda la data está preparada para ser estáticamente inicializada. ¿Qué significa que sea estáticamente inicializada? Que antes de que el main sea ejecutado pueda ser inicializada esa data. ¿Por qué hay data que no puede ser preparada de esa forma? Supónganse que ustedes quieren inicializar una textura, pero que eso va a depender de un input del usuario para que ustedes, por ejemplo, inicialicen esa textura. El input del usuario va a necesitar ser recolectado luego de que se ejecute el main. No se puede saber de antemano eso. Entonces, no toda la data puede ser preparada para ser inicializada estáticamente. Vamos al stack ahora. El stack es otro tipo de memoria. El stack se utiliza cuando nosotros llamamos funciones y retornamos de funciones. El stack va creciendo o decreciendo. No crece el tamaño del stack. El tamaño del stack, por ejemplo, cuando ustedes tienen una IDE como Visual Studio, pueden ir y configurar cuánto tamaño quieren que tenga su stack. Por ejemplo, 10 megas, 2 megas. Ahora, no es que va creciendo el stack, sino que se va poniendo más data en el stack o se va sacando data del stack. ¿Sí? No crece la cantidad de memoria, sino que nosotros tenemos un puntero en el stack pointer, que nos apunta al tope de la pila actual. Entonces, ustedes pueden visualizar el stack como, por ejemplo, un rectángulo que está hecho de vidrio y ustedes le ponen agua. El rectángulo, el tamaño no puede cambiar. Lo que sí puede ir cambiando es el nivel del agua. Entonces, si al principio el agua va a estar vacía, a medida que vamos llamando funciones, se va sumando más agua. Cuando retornamos de funciones, se baja ese nivel de agua. Este stack pointer apuntaría, en esta especie de analogía para explicarlo mejor, del rectángulo con agua, al tope, al nivel del agua, digamos. Ahora, ¿qué data es la que se pone en ese stack? Cuando nosotros llamamos una función, esa función, además de a nivel arquitectura de computadoras, que hay punteros a, por ejemplo, a la función anterior y cosas por el estilo, el stack pointer y demás, para simplificarlo, porque no vale la pena a esta altura conocer estos detalles a fondo, lo pueden leer en un libro
arquitectura de computadora, el que quiera profundizar. Las funciones principalmente tienen valores de retorno, algunas o no, parámetros de distintos tipos y distinta cantidad o no, y variables locales. Entonces, ¿qué vale esta? Cuando se llama una función va un lugar para poder poner todos los parámetros, supongamos que llamamos, en este caso, drawSquare, los parámetros de drawSquare, la return address, a donde vamos a retornar, o el valor de retorno, si es que lo vamos a poner, y todas las variables locales de drawSquare. Ahora, si drawSquare va a llamar a otra función drawLine, esa función está anidada dentro de drawSquare. Acá se vuelven a poner cosas parecidas, los parámetros de drawLine, si es que tiene, la dirección de retorno, o también el lugar para poner el valor de retorno, en este caso no lo tiene, y todas las variables locales, el espacio de las variables locales que vaya a utilizar. Esto, lo que se necesita para una función en particular, se llama el stack frame, ¿sí? En este caso el stack frame para la rutina de dibujar una línea, en este caso el stack frame para la rutina de dibujar el cuadrado. El stack va creciendo en cuanto a la data que vamos poniendo, no en su tamaño, y cuando retornamos una función se va sacando esta data. Como mencionamos anteriormente, el stack es un área de la memoria donde el programa, en nuestro proceso, guarda temporalmente data, en este caso de las funciones, durante la ejecución de los distintos bloques de código que nosotros tenemos en nuestro programa. Es alocada la data de forma estática, por eso decíamos que ustedes en su IDE, en Visual Studio o en la que usen, pueden configurar en el compilador qué tamaño va a tener el stack. Y opera como un last in, first out, como una pila. O sea, lo último que ingresó va a ser lo primero que salga. Esa estructura de datos es bien conocida dentro de nuestro rubro. Ahora, recuerden que dijimos que la vida, el scope de las variables locales de una función tienen sentido dentro de la función. Bueno, justamente su vida está limitado, en el stack también está limitado a la duración de la función, porque luego que retornamos de una función de drawLine no tiene sentido seguir teniendo en cuenta sus parámetros, ya que salimos de la función. Entonces este bloque tiene sentido durante la llamada de la primera drawLine. Cuando retornamos de drawLine ya no. Supongamos que se ejecutó esta, retornamos de drawLine. Tan pronto como retornamos de la primera drawLine, la memoria de los stacks que estaba usada va a ser liberada para ser usada por la siguiente función. ¿Qué significa que va a ser liberada? Significa que, bueno, se llamarán los destructores sobre esa memoria para las variables locales que teníamos, eso lo vamos a ver en la clase 7, y que está libre para ser usada por la función siguiente. Entonces, cuando retornamos de la primera drawLine, el stack pointer va a volver a apuntar acá. Luego ejecutamos la siguiente instrucción, esta, y vuelve el stack pointer a crecer poniendo en el stack el programa los parámetros para el drawLine nuevo, la dirección de retorno, las variables locales, etc. Esto va a pasar durante todas las llamadas a estas diferentes drawlines, que con 4 líneas se dibuja un rectángulo. Entonces fíjense que por eso tiene sentido esta función. Vamos a ver ahora un ejemplo del stack un poco más en real time, digamos, cómo se va poniendo la data. Por razones de espacio vamos a hacer de cuenta que el stack crece de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Tenemos una función suma que toma dos flotantes, computa una variable local la suma y lo retorna. Así de simple. Acá en este punto todavía no se ejecutó el main, entonces no se puso nada en el stack. Ahora supongamos que se ejecuta este método sum, donde pasamos 9.0f y 2.0f. Cuando se llama a la función sum, el stack va a cambiar. El lugar donde vamos a guardar el return value, es decir, este float, va a tener el garbage, lo que tenía en la memoria en ese momento, porque todavía ahí no se puso nada. Se reservó storage para el primer parámetro A, que se lo inicializó con 9.0f, que es con lo que llamamos a la función, y lo mismo se hizo con B.
S es una variable local. De antemano el compilador ya conoce el storage en total que va a necesitar en el stack cuando llame esta función. Entonces se reserva ya espacio para S, a pesar que ni siquiera esta línea haya sido ejecutada todavía. Y va a tener lo que había en la memoria que le corresponde en el stack en ese momento, interpretado como un float. Cuando se ejecuta la primera línea, se hace esta suma y se guarda en la suma en el storage de S. Y no se hace más nada acá. Una vez que se retorna, el valor de S se coloca en el storage de memoria reservado en el stack para poder guardar el retorno de esta función. Por eso se actualizó acá. Vemos ahora lo que se llama Stack Overflow. El stack dijimos que es definido estáticamente. Como es definido estáticamente, tiene un tamaño fijo que seteamos a través del compilador. Como tiene un tamaño fijo, entonces si nosotros alocamos algo, por ejemplo, estos son 10 millones de doubles, o sea 8 bytes por 10 millones de memoria, y el stack no tenía suficiente tamaño para albergarlo, vamos a tener lo que se llama un Stack Overflow. Con la analogía del rectángulo y el agua que habíamos hablado, si ustedes llenan ese cubo con agua, ¿sí?, y rebalsa, ese sería el overflow, que quiere decir que quieren poner más memoria de la capacidad que tiene ese stack. Entonces pasa cuando la memoria del stack ha sido alocada y cuando queremos poner más memoria, ¿sí? Se empieza con este problema del overflow. ¿Qué problema trae? Vamos a empezar a toquetear otras direcciones de memoria que si nos pertenecen a nuestro programa podemos hacer lío, y si no pertenecen a nuestro programa nos va a crashar el programa, como ya hemos visto varias veces en clases anteriores. El compilador muchas veces, como conoce este tamaño estático, a mí en Visual Studio la verdad que me ha pasado mucho, de cuando lo he probado de que funcione. Yo calculo que en otros compiladores es lo mismo. Cuando vos tenés una variable en el stack que tiene, como en este caso un arreglo, un tamaño mayor detectado en tiempo de compilación, el compilador te tira un warning que eso te va a causar Stack Overflow. Pueden probarlo en otros compiladores si esto pasa. Yo calculo que el warning va a ser igual. Fíjense otra manera, no hace falta ejecutar en el main y reservar el arreglo. Si ustedes están en el main y llaman una función donde una de sus variables locales tiene un arreglo así de grande, que es más grande que el stack size definido, también van a tener un overflow. O si por ejemplo ustedes llaman, acá en este ejemplo es recursivo, pero no hace falta que sea recursivo. Si ustedes tienen una función f que a su vez aloca un solo double, coloca un solo double en el stack y se vuelve a llamar a sí misma, esto con el tiempo va a hacer que con cada llamada función el stack crezca, aunque sea en algo tan irrisorio como un solo double, pero si ustedes le dan suficientemente tiempo para que esto se ejecute, va a terminar haciendo un stack overflow, porque se va a terminar el espacio disponible en la pila, en el stack, para poder poner las variables locales. Veamos las ventajas de la memoria del stack. Toda la memoria que es alocada en el stack se conoce en tiempo de compilación. ¿Por qué? Porque el compilador debe saber en tiempo de compilación, cuando vea cada función, cuáles son sus parámetros, cuál es el valor de retorno, cuáles son sus variables locales. Entonces, la ventaja con que se conozca en tiempo de compilación es que por eso en las funciones podemos acceder directamente usando una variable, porque esa dirección de memoria no anda mutando en la misma llamada a la función, sino que es la misma durante toda la ejecución de la función. Y es muy fácil traquear dónde va la memoria en el stack y cuánto necesita de memoria cada tipo. Algunas desventajas es que la memoria que nosotros ponemos en el stack va a estar ahí mientras el scope de la función lo permita. Cuando salimos de la función, esa memoria ya no la podemos acceder más a través de otras funciones, o más bien, en lugar de no la podemos acceder más porque hay formas de apuntar a esa parte del stack y querer referenciarlo, sería incorrecto hacerlo, porque cuando vos salís de una función y llamás a otra, esa memoria ya fue pisada con la data nueva correspondiente a los parámetros, valor de retorno y a las variables locales de la función nueva que se llamó.
Otro problema es que el stack es relativamente pequeño. Tener 2 10 megas de stack es tener nada. Hay texturas que pesan más que eso, por ejemplo. Entonces, generalmente no es una buena idea hacer nada en el stack que necesite una gran cantidad de espacio, porque eso nos puede producir Stack Overflow. ¿Qué incluye esto? Tener arreglos gigantes, estructuras que tengan un montón de variables miembros que sean muy grandes, clases con la misma característica, o como vimos, una recursión pesada. ¿Qué sería una recursión pesada? Donde haya una recursión donde su profundidad sea muy grande, porque esto puede causar que, como la recursión es llamar una misma función n cantidad de veces hasta que se logre un resultado esperado, eso puede ocasionar que se pongan muchísimas cosas en el stack y produzcamos el Stack Overflow. La memoria del heap. Bueno, esta figura explica un poco la diferencia entre el heap y el stack. La memoria heap es el área de la memoria que representa la memoria dinámica del sistema, ¿sí? Ojo, el stack tiene un orden en particular. No significa que el heap no es ordenado. De hecho, sigue siendo parte de la misma memoria. Pero no necesariamente si nosotros le pedimos al sistema operativo dame 4 bytes en el heap y te da 4 bytes y después le decimos dame 20 bytes en el heap y te da 20 bytes, no necesariamente, de hecho la gran mayoría de las veces no va a pasar, la memoria anterior que vos le pediste va a ser contigua a la memoria nueva que le pediste. En cambio en el stack eso sí pasa. Siempre el valor de retorno, los parámetros y las variables locales van a estar seguidas en la memoria. Vamos a ver por qué es dinámica. Dinámica es porque vos podés alocar cosas allí y desalocar en real time, en runtime. Bueno, ¿cómo alocamos memoria en el heap? Alocar significa ir y pedirle al sistema operativo que me dé una región de memoria en el heap para poder utilizar. Primer operador que viene de C, el malloc. El malloc, un método que toma un solo argumento. Aloca memoria en el heap, no en el stack, no en la región estática, no para los literales, no en las instrucciones, en el heap. ¿Qué toma? N. ¿Qué es N? Un número. ¿Qué indica el número? La cantidad de bytes que vamos a alocar en memoria. Esta cantidad de bytes van a ser bytes contiguos en memoria. Esto es importante. Si ustedes van a pedir 2 megas, esos 2 megas van a estar contiguos en memoria. ¿Sí? ¿Qué retorna malloc? Un puntero void, es decir, a un puntero algo que todavía no tiene un tipo específico. Como no tiene un tipo específico, ustedes no pueden igualarlo a un puntero que sí tenga tipo. ¿Por qué? Porque recuerden de la clase número 3 sobre pointers and references, uno puede castear cualquier tipo de puntero void, pero para castear un void pointer o cualquier otro tipo de puntero necesitan usar el reinterpret cast. ¿Sí? Ahora, ¿por qué retorna un puntero? Y bueno, porque recuerden, clase 3, pointers and references, un puntero es una variable, un tipo, que va a tener una dirección de memoria a la que nosotros podemos acceder para modificarlo. Y acá, justamente, eso es lo que obtenemos. Malloc devuelve la dirección de memoria del primer byte alocado de la cantidad de bytes n que nosotros le pedimos. Veamos un ejemplo. Malloc, vamos a pedir la cantidad de bytes necesarias para un entero, size of the int. Lo guardamos en un puntero void b. Hacemos el reinterpret cast de void pointer a int pointer y lo apuntamos a través de un entero. Fíjense que cuando hicimos este malloc en el heap se le dio ese storage al que apuntamos a través de b y a través de i. Cuando hacemos asterisco i igual a 10 estamos modificando esa memoria en el heap. Entonces, fíjense, la memoria alocada dinámicamente debe ser accedida a través de un puntero o de una referencia. Bueno, cuando se ejecuta asterisco i igual a 10, cambia lo que teníamos en el slide anterior, que era la basura, o sea, los bits en el momento en el que nos dio el sistema operativo la memoria, que si eso lo imprimíamos, se iba a interpretar como esa cantidad de bits como un entero e iba a arrojar un valor bastante aleatorio, porque era el estado de esa memoria en ese momento. Ahora le dimos a esos 4 bytes que ocupa típicamente el entero,
el número 10 para que tenga ese valor. Ahora, cuando retorna ese método f, cuando sale de scope, hay un problema. La memoria alocada, que estaba siendo apuntada a través de B o de I, no puede ser más accedida. ¿Por qué no puede ser más accedida? Porque perdimos la referencia que teníamos con B e I, ¿sí? Entonces hay un problema acá. Vamos a tener memoria que el sistema operativo no se la puede dar a nadie más porque nosotros la pedimos y nosotros perdimos la referencia a esa memoria. Entonces tenemos lo que se llama un memory leak, ¿sí? La memoria alocada se queda alocada hasta que es específicamente desalocada por nosotros. Si no es desalocada, tenemos ese memory leak. Fíjense ahora este caso. Alocamos dos enteros, hicimos el reinterpret cast con i, y de 0, que va a ir hasta aquí, va a querer igualarlo a esto a 10, e i de 1, que va a ir hasta aquí, lo va a querer igualar a 20. Acá podemos ver luego de esa ejecución que se cambió su valor en memoria por 10 y por 20. Y de nuevo, si nos vamos de esa función sin devolver eso al sistema operativo, tenemos otro memory leak, en este caso de un bloque del sizeof de int por 2. ¿Cómo liberamos la memoria? ¿Cómo le decimos al sistema operativo? Bueno, la memoria que yo te pedí, ahora yo te la devuelvo, así está disponible para otro proceso que la quiera pedir o para mi proceso si más adelante quiere pedirla. Para eso tenemos el free. El free desaloca la memoria. ¿Y qué toma como parámetro? Un p que es un puntero. Ahora ese puntero debería apuntar al principio del bloque que nosotros pedimos con malloc. Y lo que va a hacer ese free es decirle al sistema operativo, toma, tenés disponible esa memoria que empieza acá y que como vos lo registraste, empieza en tal dirección de memoria P y es un bloque de tanto tamaño como vos ya, sistema operativo, debería saber y tenerlo guardado. Yo de eso no me ocupo. En el ejemplo anterior, luego de alocar el sizeof de un int, hay que hacer un free al puntero i, que está apuntando a esa memoria. Sería lo mismo si le hiciésemos un free a b, porque ambos apuntan a la misma memoria. Y de esta forma, la memoria es correctamente desalocada y no tenemos el memory leak. Lo mismo, de forma análoga, en el ejemplo donde alocamos dos enteros. Tenemos que liberarlos apuntando siempre al principio, que es al puntero que nos devuelve el malloc. Pregunta, ¿cuál es el problema con f en este caso? Fíjense que hacemos un malloc de un sizeof de int por 2000 y hacemos p igual a reinterpret cast de int y de b. Memory leak, por supuesto, porque no se le está haciendo el free a p o a b. ¿Cuál es el problema con la función g ahora? Hacemos un reinterpret cast a int pointer de este número acá y le hacemos un free a lo que apunta p. El problema es que le estamos haciendo free a una memoria que no fue alocada. Esto se va a interpretar como una dirección de memoria, se lo va a castear a un puntero entero y vamos a estar liberando memoria que no sabemos ni siquiera si es de nuestro proceso, nada. Cuando nosotros querramos hacer un free, el sistema operativo va a ir a su información y va a decir yo jamás aloqué memoria empezando desde esa dirección. Entonces eso va a llamar, creo que a terminate o a alguno de sus amigos, con lo cual el programa va a explotar. ¿Cuál es el problema acá con h? I es una variable local que está en el stack. P es una variable local que está en el stack y que apunta a la dirección de memoria de i y le hacemos un free de p. Ahí está el problema. Si nosotros con malloc únicamente alocamos en el heap, no podemos querer liberar memoria que está en el stack. Va a pasar lo mismo que en el ejemplo anterior. ¿Cuál es el problema con k? Tenemos que B apunta un bloque de 2000 enteros. P hacemos el reinterpret cast para poder escribir enteros en ese bloque. Free de P y free de P. Tenemos un problema de double free que tiene un undefined behavior. Puede explotar la aplicación como que no y pueden pasar cosas que no sabemos. Acá ya devolvimos la memoria. No sabemos qué va a hacer el sistema operativo si nosotros le estamos diciendo
volvemos a desalocar un bloque que empieza en esta dirección de memoria. Otra forma de alocar memoria que va a tener mucho más sentido cuando veamos clases, pero que es importante que lo vean ahora, es el new. El malloc y el free se utilizaban en C principalmente. El new se introdujo en C++. El new hace dos cosas. Además que el new puede ser sobrecargado, con lo cual se le puede dar otro comportamiento, pero eso no lo vamos a ver. El new hace dos cosas. Primero tiene este nombre y tenemos el T. El new primero aloca memoria en el heap y luego llama al constructor de T en esa memoria. ¿Qué es T? T es un tipo, puede ser un entero, puede ser, por ejemplo, una clase persona, puede ser, por ejemplo, un double, etc. Es un tipo. Entonces lo que hace new es, primero le pide al sistema operativo, dame la cantidad de memoria necesaria para alocar ese tipo. Por ejemplo, el size of t sería una forma abreviada de decirlo. Luego, cuando el sistema operativo le devuelve esa memoria, llama al constructor de t en esa memoria. En el caso de los built-in types, como los enteros, los flotantes, los doubles, etcétera, 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 muy probablemente su constructor por defecto no haga absolutamente nada. Pero ustedes pueden pasarle un argumento por paréntesis y, por ejemplo, si hacen un new int de 50, va a pedir la memoria en el heap, le va a devolver el heap la memoria, se va a llamar al constructor del entero y se va a poner un 50 en esa memoria. Entonces ya lo van a tener inicializado. Entonces, recuerden porque es importante la diferencia. De hecho, new internamente, en su implementación por defecto, muy probablemente ya use el malloc. Pero además de usar el malloc para pedir memoria, llama al constructor del tipo que queremos crear en el heap sobre la memoria que nos devolvió el sistema operativo. ¿Y qué retorna? En lugar de retornar un void pointer, que lo tenemos que castear usando el reinterpret cast, como vimos anteriormente, retorna un t-pointer, donde t va a ser el tipo que querramos alocar. Y por lo tanto no necesitamos castearlo a t-pointer porque no hay conversión. Y también, ¿qué pasa si queremos alocar, como hicimos antes, un bloque de 2000 enteros? Bueno, tenemos el new con brackets. New con brackets, la diferencia es que pide la memoria para los n tipos t, por ejemplo, para los 2000 ints, pero además de pedir toda esa memoria, ese bloque contiguo, llama al constructor de t sobre cada uno de los elementos que se pidió. Entonces, en este caso, si estamos pidiendo 2000 enteros, va a llamar 2000 constructores de enteros para inicializar esa memoria. Y va a retornar, como me imagino que suponen, un t-pointer al principio del bloque que alocamos. Ahora vamos a ver un poco el uso. Fíjense, acá new pide el heap, ¿qué tipo? Int, y con qué vamos a inicializar esa memoria, con el número 12. Entonces tenemos que en la dirección de memoria apuntada por i tenemos un 12 y i ahora apunta a esa memoria luego de ejecutar esta línea. Si no ponemos inicializador, va a llamar al constructor por defecto, que vamos a ver su significado en clase más adelante. En este caso el entero va a tener el valor por defecto que él quiera ponerle el compilador cuando fue implementado. Comúnmente, si ustedes están en modo debug, ese valor va a ser 0. Si están en modo release, no va a poner nada y va a leer la memoria que había en ese momento. Si ustedes retornan de esta función f, tenemos el mismo problema de antes. Se pidió memoria al heap, pero nunca se la devolvió. Vamos a tener un memory leak. Acá hay un ejemplo pidiendo un bloque de 2 enteros. Como no hay ningún inicializador, se va a poner el valor por defecto del constructor por defecto correspondiente. Y de nuevo, si nos vamos de la función, vamos a tener otro memory leak porque no se la liberó. Ahora, ¿cómo se libera memoria alocada en el heap con new si con malloc se usa el free? Acá se usa el delete. El delete primero, antes de liberar la memoria, llama al destructor de esa clase o de ese tipo en la memoria que apunta este puntero. P tiene que ser un puntero que fue alocado con new. Y lo que va a hacer el delete es llamar, como dije, los destructores y luego liberar la memoria. Decirle al sistema operativo,
la memoria que yo tenía apuntada con P no la quiero más. ¿Y qué pasa si alocamos con new y brackets? Tenemos que liberar con delete brackets y P. ¿Por qué? Porque el delete anterior llama a un solo destructor en el elemento al que apuntaba P, pero el delete de bracket va a llamar a un destructor sobre cada uno de los elementos alocados a partir de P y luego va a liberar el bloque entero para que esté disponible en el heap. Por supuesto, P tiene que ser un puntero que haya sido alocado con new brackets. Acá tenemos el ejemplo donde si usamos new con un tipo sin brackets, usamos el delete aquí para liberarlo a través del puntero que apunta a esta región sin brackets. Entonces el elemento se destruye correctamente porque se llama el destructor sobre su memoria y además la memoria se desaloca correctamente. Y si alocamos con brackets, tenemos que llamar al delete con brackets. ¿Cuál es el problema con F acá? Memory leak, porque no hay delete. ¿Cuál es el problema con G? Acá se hizo un reinterpret de un número a un int pointer, con lo cual esto se va a interpretar como una dirección de memoria y se le va a hacer un delete a P. Se está borrando memoria que no fue alocada con new, que ni siquiera ha sido alocada. Y además de desalocarla, se va a llamar antes al destructor. O sea, pueden haber muchísimos problemas al hacer eso. ¿Cuál es el problema con la función h? Parecido al ejemplo que habíamos visto con el free. I es una variable local en el stack. P es una variable local en el stack que apunta a una dirección de memoria en el stack y se le quiere hacer delete. Se está tratando de hacer un delete con memoria en el stack, también es incorrecto. Alocamos con new, hacemos delete de P y hacemos delete de P de nuevo. ¿Cuál es el problema con esta función? Double delete es lo mismo que el double free, tiene undefined behavior. Si P es null pointer y le hacemos un delete, ¿qué pasa con esta función L? Hacerle un delete a un puntero nulo es seguro, no va a hacer nada el delete. Así que si ustedes de repente le hacen un delete a P y P era nulo, no va a haber problema. En este caso aloqué con new y estoy haciendo un delete con brackets en P. El error de acá es que tiene que ser utilizado el delete sin brackets, porque aloqué con el new sin brackets. En este caso aloqué con el new dos enteros, por eso los brackets, y estamos borrando con P. ¿Cuál es el problema acá? Que se tiene que usar el delete de bracket. Porque si se usa el delete común, primero se va a llamar un solo destructor, justo en el elemento que apunta P, o sea, al primero. No se va a llamar el destructor primero sobre cada uno de los elementos. Entonces va a quedar uno sin destruir y después va a querer liberar el bloque entero. ¿Cuál es el problema con C? El problema es que si usamos new con brackets o new para alocar un solo elemento, esto tiene que liberarse con delete bracket y delete sin bracket respectivamente, no con free. Y acá, ¿cuál es el problema con esta función D? El problema es lo mismo, pero de forma contraria. Si alocamos con malloc, tenemos que borrar con free, no con delete, ya sea que aloquemos un elemento o aloquemos varios. También tenemos algo que se llama el placement new. Supongamos que nosotros tenemos un pool de memoria, típicamente se usa mucho en videojuegos, para evitar ir tanto al sistema operativo para
alocar y desalocar memoria, porque eso es caro, realmente es caro. Supongamos que nosotros ya tenemos memoria y lo que queremos hacer es construir un objeto sobre esa memoria, pero no queremos que se pida memoria heap, porque nosotros ya la tenemos. Hay que usar el placement new. El placement new tiene esta pinta. La palabra clave new, el tipo que queremos construir ahí con los argumentos, si es que le queremos llamar a un constructor en específico. T es el tipo que queremos construir en el heap. En este caso, T es el tipo que queremos construir sobre esta memoria y va a retornar un T-pointer como antes. Hasta ahí todo igual. Ahora, fíjense que acá cambia. Ustedes entre paréntesis le tienen que pasar una dirección de memoria, un puntero. Porque con ese puntero, en esa dirección de memoria, se va a llamar el constructor de este tipo. Entonces, el new placement o el placement new no aloca memoria. Llama al constructor de T en la memoria que le pasamos por parámetro. Por ejemplo, acá con malloc alocamos 2000 enteros en el heap. Y P va a apuntar para escribir enteros en ese bloque. Ahora, desde 0 hasta 1999, queremos colocar I por 2 en esa memoria. Ahora, nosotros ya alocamos, ya pusimos el malloc para obtener esa memoria. No queremos pedir más. Podemos usar el placement new poniendo new P más I, que si recuerdan aritmética de punteros como vimos en la clase 3 de Pointers and References, incrementar un puntero en I unidades es ir a la dirección de P más el sizeof del tipo de P, que vendría a ser entero, y veces. O sea que cuando I sea 1, por ejemplo, P se va a incrementar en sizeof int bytes. Entonces, cuando I es 0, se va a poner este entero en P. Luego se van a avanzar 4 bytes, si es que el sizeof del entero en esta arquitectura es 4 bytes, y se va a poner 1 por 2, 2 en esa memoria. Luego con 2 se van a avanzar 4 bytes más, y se va a poner 2 por 2 que es 4 en esa memoria y así. Y luego acá se hace el free de P para no tener memory leak. Esto sería análogo y una forma bastante más fea, pero que sirve de hacer esto. Cuando uno pone P brackets I igual a I por 2, ese P brackets I estaría haciendo el trabajo de ir desde P y sizes of de entero en adelante e ir a la memoria apuntada para inicializarla con el valor que tenemos ahí a la derecha. Vamos a ver ahora un ejemplo del heap. Tenemos la función main que llama el método fun. Vamos a ver únicamente el heap, no vamos a ver el stack ni nada más en este ejemplo. Así que presten atención más que todo a los news y a los malloc. Se alocó en el heap. No sabemos en qué parte del heap, esto es lo que nos dio el sistema operativo, pero está garantizado que está contiguo en memoria. Se alocaron 5 size-Ts, SP desde el 0 hasta el 4. Cuando se termina de ejecutar ese for, como antes la memoria que nos dieron estaba inicializada a lo que había, porque el constructor del size-T no puso nada, luego de ejecutarse el for, se inicializó cada uno de los elementos según lo que este for hace. Luego, con malloc se pidió el sizeof de un float, se hizo un reinterpret cast a float pointer para poder leerlo y no se inicializó esa memoria, por lo tanto tiene la basura que había en ese momento en la memoria y que va a ser interpretada como el flotante que salga que va a ser. Luego, cuando se llama el delete de brackets y el free, esa memoria es liberada y ya no puede ser, no debería ser más accedida por nosotros porque el sistema operativo se le puede haber dado a otro proceso y si eso pasa, explota la aplicación si queremos acceder. Ventajas y desventajas del heap. La memoria que nosotros alocamos en el heap queda alocada hasta que se la desaloque de forma específica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los memory leaks, que es una de las problemáticas más comunes cuando usamos punteros y new o malloc.
Mucho más adelante en este curso vamos a ver smart pointers, que son punteros que justamente al destruirse se fijan si tienen que devolver las cosas al heap. La memoria dinámica que nosotros alocamos con los operadores que ya vimos debe ser accedida a través de un puntero únicamente. Y ya que el heap es un gran pool de memoria, porque podemos poner todo lo que queramos ahí siempre y cuando nos dé la memoria RAM, los arreglos que son grandes, las estructuras o las clases que tienen muchos miembros y que sabemos que pueden tener problemas si los ponemos en el stack, deberían ser alocadas allí. Ahora vamos a ver un ejemplo, así vemos la forma en que trabajan los tres tipos de memoria para concluir la clase de Memory Model de C++. Tenemos, fíjense, el método fun. El método fun tiene una variable estática, que es numCalls, y después tiene variables locales que son, por ejemplo, el valor de retorno, el int a, el int b de sus parámetros, el int k, el p que es un puntero entero, el mem que es un size_t. Antes de que el main sea ejecutado, recuerden cuando vimos la memoria estática, en el static storage se reserva la cantidad de bytes necesarios para sus variables, las variables que van a ir ahí. En este caso la única que tenemos es numCalls. Y ahora vamos a ejecutar el main y ver qué pasa. Cuando se llama a la función fun, se coloca espacio para guardar la dirección de memoria la que tiene que retornar para luego seguir ejecutando, espacio para el valor de retorno que es un entero, espacio para A que se inicializa 0 porque se lo llamó así en el main, espacio para B inicializado 8, espacio para K y espacio para P y espacio para mem, las tres variables locales que no son estáticas de la función fun. Cuando se ejecuta por primera y única vez la línea de numCalls inicializarlo a 0, bueno, numCalls se inicializa ahí a 0. De todas formas, antes de haber llamado al main, numCalls se tiene que haber inicializado 0 por defecto. Luego se incrementa numCalls, que se incrementa su storage en la memoria estática a 1. Eso va a retener su valor entre llamadas, como ya lo hemos visto. Se inicializa el int k, se lo iguala a b, entonces por eso cambia acá el valor a 8. Cambia el valor de a, porque ahora el valor de p, perdón, porque ahora va a apuntar al entero a que está en el stack, porque es un parámetro de la función. Fíjense que a ahora se incrementó, ¿por qué? Asterisco p va a dirección de memoria de p, aquí apuntamos a a y su valor lo incrementamos en 1, entonces por eso se cambia el valor de a, que es la variable en el stack apuntado por el puntero p que también está en el stack. Cuando se hace el new y se lo iguala a mem, pasan dos cosas. Primero se aloca en el heap, entonces el sistema operativo nos da una parte de esa memoria que equivale a 10 size_ts continuos, perdón, que son 10. Y se inicializa la variable local mem con la dirección de memoria del primer elemento de ese bloque de 10 size_t. Luego se hace un delete de esa mem, entonces se llama el destructor de cada uno de los size_t y además se devuelve esa memoria al heap. Esto estaba acá, el valor que tenían esas variables, esos size_t's, va a seguir siendo el mismo hasta que el sistema operativo decida darle esa memoria a otro proceso o a nosotros mismos y alguien la pise. Habiendo hecho el delete anterior, no tenemos memory leaks y ahora el valor de k más a, que es 9, se coloca en el storage donde guardamos el return value. Y luego, al salir del main, primero al salir de fun, se sacó, el stack pointer dejó de apuntar a donde estaba apuntada, ya esa memoria del stack no está más siendo utilizada por fun porque ya como retorno no tiene más scope. Y una vez que salimos de la función main se va a destruir la data en la memoria estática y se va a terminar con el proceso.
Bueno, hemos llegado al final. Vamos a ver algunas coding guidelines. Prefieren usar new y new brackets y delete bracket que malloc y free de ser posible. ¿Por qué? Porque se evitan el casteo, porque el objeto va a estar apropiadamente construido luego que llamen a new y no van a tener que ustedes estar manejando esa memoria a mano. Ahora, si es posible, si ustedes están implementando una memory pool donde ustedes van a administrar todo este manejo de memoria, ahí ya es otra cosa y están en el escenario propicio para poder usar malloc free y hacer aritmética de punteros para ir cambiándole el valor a esa memoria. Cuando aloquen con new, o new brackets y malloc, deben desalocar, y esto es importante, deben desalocar con el delete bracket y el free respectivamente. Recuerden, new delete, new brackets, delete brackets, malloc free. Siempre sean explícitos en sus funciones, en sus clases, en todo lo que implementen sobre quién tiene el ownership de la memoria. Porque si no, va un programador, ve que hay un puntero y no sabe si lo tiene que liberar él, si tiene que liberarlo la clase que se lo dio o quién tiene el ownership de esa memoria. Sean siempre claros cuando ustedes retornen punteros. Traten, como siempre hemos dicho, la clase número 3 de Pointers and References, de usar siempre que puedan referencias. Porque si ustedes usan referencias, ahí no hay ownership de memoria, entonces se entiende que si una función retorna una referencia o si ustedes, por ejemplo, en una función pasa una referencia, nadie tiene que alocar ni liberar nada ahí. Pero si van a trabajar con punteros, sean explícitos en comentarios quién tiene la ownership de esa memoria, así no hay errores indeseados por una liberación incorrecta, etc. Sean muy conscientes y siempre traquen los problemas de memoria como son los leaks, cuando hay memoria que no la liberaron, los dangling pointers, que son punteros que apuntan a memoria que ya es liberada, o double free, etc. Y como dije anteriormente, prefieren siempre usar referencias en lugar de punteros, de ser posible. Muchísimas gracias por ver la clase número 5. Que Dios los bendiga y los espero en la clase número 6.